Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos, es un gusto recibirlos como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. Nuestro invitado de esta noche originalmente es un hombre del Partido Colorado. Nació en las entrañas del vallismo. Luego de un proceso largo y complejo, abandonó las filas del Partido Colorado. Hubo un intento allí por construir una herramienta política que, como él mismo lo ha dicho, evitara o se parara en el medio de lo que él entiende es una polarización hoy en el sistema político uruguayo entre lo que él llama el bloque opositor y el partido de gobierno. La alternativa, que fue esa herramienta, finalmente no prosperó y tuvo una vida muy corta. En las últimas horas, Fernando Amado decidió apoyar al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y construir una alternativa política nueva, no sumándose al Frente Amplio, sino votando junto al Frente Amplio. Fernando Amado es el invitado de esta noche y lo presentamos de esta manera. Fernando Amado tiene 36 años y es licenciado en Ciencias Políticas. Desde adolescente estuvo interesado y vinculado de alguna forma al Partido Colorado. Es en 2001 cuando inicia su actividad política, al vincularse al sector del entonces diputado Washington Abdala. En 2004 obtiene un lugar como convencional del Partido Colorado. En 2008 se une al sector Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, por el cual resulta electo diputado para el periodo 2010-2015. En el 2010 es electo como secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, máxima autoridad partidaria a nivel departamental. El 25 de noviembre de 2014, abandona el sector Vamos Uruguay, pero no el Partido Colorado. En junio de 2016, anunció la creación de un nuevo sector llamado Vallistas Orejanos. En septiembre de 2018, abandona con este sector al Partido Colorado. A fines de 2018 se une a La Alternativa, un espacio político integrado alrededor del Partido Independiente, con otras agrupaciones encabezadas por el ex Frente Amplista Esteban Valenti y el ex colorado José Pablo Francini. Pero en mayo de 2019, ese acuerdo de sectores se cierra y Amado decide su alejamiento. Finalmente, el 30 de julio, el nuevo sector encabezado por Amado y denominado UNIR, Unión de la Izquierda Republicana, anunció un acuerdo electoral con el Frente Amplio que le permitirá participar del proceso electoral sin integrarse plenamente a la fuerza política de gobierno. Hoy, en 3356, recibimos al diputado, politólogo, escritor y líder de UNIR, Fernando Amado. El pasado, el presente y el futuro político de Fernando Amado y de UNIR serán los temas que estarán arriba de la mesa esta noche. Pero acaba de llegar Fernando Amado del Parlamento. Allí, en la Cámara de Diputados, se acaba de aprobar la obligatoriedad de los debates para aquellos candidatos que pasen a la segunda ronda electoral en el próximo mes de noviembre. De esto también vamos a conversar esta noche. Hacemos la primera pausa y ya venimos. De volver a ser la olímpica, de salir del fraude amplio o del partido rosado, incluso de salir de esa lógica que siempre busca el argumento de su defensa en echarle la culpa de todo al otro por lo que me pasa a mí. O empezar discutiendo algo de hoy y lastimosamente terminar hablando de los Tupamaros y de Pascasio Báez. Hicimos todos los intentos para salir de esa lógica, tanto en el Partido Colorado como luego ambientando la generación de una coalición socialdemócrata, de izquierda republicana, equidistante de ambos polos.
Pero resulta que los socios ya estaban jugadísimos en polo. Fernando Amado, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Obviamente que eso que acabamos de ver va a ser parte de la conversación que tendremos en esta noche, pero acabas de llegar del Parlamento. Sí. Se votó en diputados la ley que declara el carácter obligatorio de la celebración de un debate entre los candidatos que pasen a la segunda ronda electoral. Este es un proyecto que impulsaste, sí, sí, que sufrió algunas modificaciones. Sin duda. Pero ¿con qué sensación te quedas a pesar de esas modificaciones? Mira, poco. Es decir, el avance mínimo, ¿no? Esa es la sensación, el avance mínimo. Es un proyecto que no es obra de la especulación o de la improvisación, sino que este proyecto yo lo había presentado en la legislatura pasada en el año 2011. ¿Por qué en el 2011? Porque sabía que cerca de la elección un proyecto de este tipo era difícil que se aprobara o que se tratara. Entonces, muy lejos de la elección lo presenté. No hubo ambiente en esa legislatura, en la pasada, como ni siquiera para tratarlo. Aunque traté de impulsarlo y de generar contactos parlamentarios, no hubo ambiente. En este periodo lo volví a presentar en noviembre de 2015. También previendo de que muy lejos de la elección para poder tratarlo como se debe a un proyecto de esta característica. Y lamentablemente tampoco hubo eco en los primeros años. Recién yo insistí tanto, que estoy convencido que el ambiente político, debido a dos factores: uno, el de la notoria renovación de elencos a nivel de la carrera presidencial. Eso me refiero a que, más allá de que la calle Pou vaya de vuelta como candidato, es parte de una generación nueva, claro. O sea, no es de la calle Herrera, etcétera. Y en el Frente Amplio también la aparición de Daniel Martínez y no de uno de los consagrados, ni Astori, ni Tabaré, ni Mujica. Y lo mismo en el Partido Colorado, ambientó a que estén ellos mismos ya más abiertos al debate. Y se suma a eso el tema de la paridad, o sea, el hecho de que es una elección muy de final abierto, ¿no? Entonces, esta vez, como que orejeando, ninguno sabe el debate a quién le va a servir, claro. ¿No? Antes no se hicieron debates por cálculo político. O sea, en el 2004 no se lo dio Tabaré Vázquez a Larrañaga porque no quería darle esa posibilidad, porque iba adelante a las encuestas. Lo mismo había hecho Jorge Valle 5 años antes con Tabaré Vázquez, que no le dio el debate rumbo al balotaje. Lo mismo hizo Mujica con la calle Herrera y lo mismo hizo Tabaré Vázquez con la calle Pou. Entonces, funcionaba esa cosa de si voy primero, no me expongo, me guardo y no debato, ¿no? Entonces, es una vieja idea mía que creo que viene más de la ciencia política, de lo que yo trabajaba en la facultad. La calidad de la democracia precisa debate, el debate debería darse naturalmente. No tendría que ser obligatorio, exacto. Tendría que ser normal de que los candidatos a presidente sientan la obligación de debatir. Pero no estaba pasando porque el uruguayo, a mí me encanta ser uruguayo, pero ser uruguayo significa tener esos aspectos muy positivos de la uruguayés, digamos, pero también aquellos que no son tan positivos. Y la viveza criolla es una de esas. Y hasta ahora la viveza criolla era la que había reinado en torno al debate. Igual no hay ninguna evidencia, en el Uruguay al menos, de que un debate entre el que va primero y el que va segundo direccione el asunto en uno u en otro sentido. No, porque no tenemos experiencia. Es decir, aquellos que se negaban a debatir era simplemente porque en su imaginario eso podía generarles algún tipo de problema. Sí, yo creo que básicamente tiene más que ver con el cuidado muchas veces de los comandos de campaña, de decir, bueno, no exponer vamos bien, nos pongamos al candidato, ¿no? A una situación de alto estrés en el cual puede salir algo mal, ¿no? Es decir, la espontaneidad en un vivo, en un debate, nunca sabés qué puede pasar. Y eso es lo que a mí me hace defender mucho más el debate y este proyecto, porque en campañas cada vez más prefabricadas, en donde el spot publicitario, el diseño, una cantidad de cosas están al servicio de las campañas, cosa que yo no critico, pero digo, es un dato objetivo de la realidad.
Lo que queda de espontaneidad de los candidatos son las entrevistas que pueden hacer periodistas como tú, en programas políticos como este, o el debate. Y el debate tiene un ingrediente que no tiene la entrevista mano a mano, que es estar con el otro y poder intercambiar, interponer lo que son proyectos de gobierno y cómo harías con tal cosa, con tal otra, si te toca a vos ser presidente. Entonces, creo que es un formato absolutamente insustituible, que el objetivo nunca es decir el debate va a cambiar una elección, porque eso puede pasar como no. Pero el objetivo de la génesis y del corazón del proyecto era: la gente tiene derecho a que los que aspiran a ser nada más y nada menos que presidente de la República tengan que debatir para que los ciudadanos puedan ver ese debate y influirá o no en la decisión, dependiendo de múltiples factores. Por ejemplo, hay un antecedente reciente interesante para mí. Hubo 2 debates, ¿no?, en el Canal 4. ¿Tá? El primer debate yo creo que notoriamente generó reacciones y tuvo influencia en los resultados de ambos candidatos que se prestaron para ese debate. Andrade yo creo que le hizo muy bien ese debate, le permitió visibilidad en un horario premium, no sé cómo le dicen ustedes, en una campaña austera, etcétera, etcétera, se mostró sólido y Talvi le sirvió muchísimo por las mismas razones, ¿no? Y entonces, ahí ganaron los dos. En el otro creo que fue neutro. Es decir, no creo que a ninguno le haya servido el debate. Entonces, no importa si sirve o no sirve el debate A o B. Lo que importa es que esté el instrumento y la obligación de los políticos de darle a la ciudadanía un elemento más de análisis para que el ciudadano después tome su decisión cívica con más información. ¿Crees que el Frente Amplio de alguna manera tomó este proyecto y lo termina apoyando por el acercamiento que tuvo contigo el Frente Amplio en los últimos días? No. Porque tenía el Frente Amplio, bueno, vos lo decís, lo dijiste recién, Tabaré se negó a debatir, Mujica también, y Tabaré después por segunda vez. Es decir, en el Frente Amplio no había ambiente, digamos, como para... pero no hay no se monta una cosa con la otra. Es decir, de hecho, el Frente Amplio el año pasado ya había hecho público su intención de votar el proyecto, cuando nosotros estábamos inmersos totalmente en la fundación y en el lanzamiento de la alternativa, y la alternativa iba a ser nuestra casa, ¿no? Iba a ser nuestro proyecto político, que sentíamos que era lo que precisaba el país para tratar de intentar cortar un poco con la polarización y poner, bueno, un espacio socialdemócrata allí a la oferta política que le estaba faltando, ¿no? Salió muy mal eso, ¿no? Sí, muy mal, pero digo, me parece importante hacer énfasis en que lejos está de montarse una cosa con otra en el tiempo. Se da la casualidad que termina siendo aprobado ahora, pero en realidad me acuerdo del diputado Sánchez, me acuerdo de la bancada del Frente en noviembre del año pasado diciendo en la prensa que estaban... que asumían el compromiso de aprobar este proyecto de ley en ambas cámaras, cuando mi futuro era la alternativa, o sea que íbamos a ser contrincantes políticos. Claro. Ya voy para ahí. Salió mal, muy mal esa experiencia. Fue, yo lo dije en aquel momento, una especie de Frankenstein que se armaba ahí con piezas que en principio a uno no le terminaban de cerrar. Y efectivamente, digamos, tuvo una vida muy corta. ¿Qué análisis haces hoy de los socios que elegiste? Cada uno se eligió, ¿no? Pero vos dices, bueno, yo voy por acá, este camino me resulta razonable. Valenti y los Navegantes, Francini y Valle, el Partido Independiente. ¿Qué análisis haces hoy de eso? Sin duda de que es una experiencia... Digamos, cada uno entiende que se equivocó, que él tuvo una mala lectura política ahí. Yo tuve una mala lectura humana, más que política. Eso es lo que más me duele a mí, realmente, porque políticamente yo creo que era necesario generar ese espacio. Yo sigo creyendo que ese espacio hubiese sido el ideal,
era necesario y es necesario, pero hoy no es realista plantearlo, ¿no? Porque fracasó en su momento, en ese intento, y porque hoy no existen condiciones para generar ese espacio. Ahora, políticamente veníamos gente de distintas tradiciones, pero que yo escuchaba hablar a Mieres en algunas cosas y estaba de acuerdo en términos generales, y con otras no, pero sentía que podía ser un buen socio de una coalición socialdemócrata que tuviera unos pilares fundamentales vinculados justamente a la socialdemocracia, o sea, a creer en un Estado interventor, a creer en un Estado de bienestar y perfeccionarlo, a tener una alianza estratégica con las capas medias y bajas de la población, es decir, a decirle sí a la agenda de derechos, sobre todo la socialdemocracia más moderna, ¿no? Que también incluye, digamos, como otro ítem de sus postulados, apoyar la agenda de derechos, que no es solo matrimonio igualitario, fenestración del aborto, claro, sino incluye también el tema de la ecología, etcétera, etcétera, fertilización in vitro, etcétera, etcétera. Entonces, yo veía ahí una confianza humana, una sintonía política en algunas cuestiones medulares que permitía un mínimo piso, claro, disponible, digamos, de coherencia política para construir arriba de eso, ¿no? A Valenti yo no lo conocía, personalmente, lo conocí en la experiencia de la alternativa, y a Francini y Valle sí lo conocía del Partido Colorado, y sentía que podía haber también, evidentemente, un piso de coincidencia para construir desde ahí para arriba. La desilusión fue más humana, es decir, porque... ¿Y quién de todos te desilusionó humanamente? Pablo Mieres, o sea, en realidad Pablo yo confié mucho desde el punto de vista humano porque teníamos una relación muy buena, no de amistad, pero sí de intercambio y de conversación, y digamos, habíamos conversado muchas veces. Después había un pasado que no tiene nada que ver con la política, que es que mi hermana había sido novia de su hijo varios años. A Nacho, el hijo de Mieres, yo lo conozco desde hace muchos años, un gran tipo, que convivió en mi casa por razones obvias durante 5 años. Entonces, todas esas cosas influyen también en las decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida, ¿no? Y en esto, es decir, estaba lo político y se sumaba una cosa humana que decía, bueno, podrá salir mejor o peor, pero acá, digamos, ¿cómo decirlo? No voy a salir herido, digamos, ¿no? Y la verdad que salí muy herido. Sin embargo, pasó. Sí, salí muy herido. ¿Qué de todo fue lo que más te hirió a vos? Y bueno, y a UNIR, pero a vos personalmente. A mí lo que más me hirió fue que no se cumpliera con lo que acordamos del principio, que tenía que ver con conformar una coalición de socios fundadores equitativos. O sea, todos reconocíamos en Pablo y en el Partido Independiente una fuerza más potente desde el punto de vista político, por lo menos en la foto de hoy, porque tiene un senador y 3 diputados. Pero más allá de eso, que reconocíamos, y por algo él era candidato a presidente y una cantidad de otras cosas más, las decisiones, la idea para que naciera algo nuevo por encima del Partido Independiente, que tuviera vida propia y que se proyectara para adelante, que ese era el objetivo y ese era el proyecto, requería de que hubiera, digamos, una participación igualitaria en las decisiones, ¿no? Y lo que sucedió fue que el Partido Independiente se cortó solo, sin avisar, y yo me enteré por la televisión el domingo ese, cuando la convención del PI decide autoexcluirse de la alternativa, que en algún sentido autoexcluirse de la alternativa era inmolar la alternativa. Entonces, después Pablo me llamó a las horas, o sea, Pablo me llamó como a las 3 de la tarde para decirme, bueno, tomamos esta decisión. Le digo, Pablo, la sede de las 11 de la mañana, digo, ya está. Después el Partido Independiente, yo creo que en términos generales yo tengo un gran afecto a Daniel Radío y un gran respeto y también afecto a Iván Posada, y creo que hicieron mucha fuerza para tratar de generar cierto acuerdo entre UNIR y el Partido Independiente, sabiendo de que en algunas cosas ellos realmente habían actuado
como a veces pasa, actuado con los hechos consumados, ¿no? Y nos habían hecho daño queriendo o sin querer, pero nos habían hecho daño. Y nosotros realmente decidimos de que no queríamos seguir con esa relación política porque ya estaba lastimada. Claro. Lo que pasó después, algunas manifestaciones del Partido Independiente o de algunos de sus referentes de hoy, termina confirmando que el mejor camino fue entonces no ir bajo el paraguas del Partido Independiente. Es que lo que pasó después fue como una especie de salida del closet, en el sentido de que, a ver, si seguimos la cronología, la ruptura de la alternativa se da porque Selva Andreoli, candidata a vice de la alternativa, ante una pregunta periodística, lo que contesta es que no votaría en el balotaje a la calle Pou. Claro. ¿Ah? Eso es lo que dice, no dice más que eso. ¿Ah? No dice votaría el Frente Amplio o el candidato del Frente Amplio. De hecho, en varias de las reuniones que habíamos tenido de coordinación, ella había dicho informalmente que ella seguramente iba a votar anulado o en blanco. Es decir, en cosas informales. Entonces, cuando pasó eso, fue como juicio sumario, castigo, claro, y decapitación, ¿no? Y inmolación de la alternativa. Y después, al poco tiempo, lo que sucede es que del famoso, digamos, idea fuerza de hasta octubre nada, que nosotros éramos los que abrazábamos más eso porque creíamos honestamente, claro, en eso, pasó a que el Partido Independiente empezó a demostrar que estaba para cogobernar con algunos sectores de la oposición y que claramente su voto en el balotaje y su cooperación estaba para ese trayecto. Entonces, aquello de hasta octubre nada, no quedó nada. Es decir, quedó solo, digamos, el eslogan. Claro, ¿no? Hasta ahora nadie del Partido Independiente ha dicho que va a votar a Luis Lacalle Pou, supongamos que el escenario no lo verbalizan, pero la gestualidad política apunta hacia ahí, ¿no? No, pero no solo eso, o sea, a ver, hasta la interna yo creo que se mantuvieron en términos generales bastante cautos e hicieron bastante hincapié en el hasta octubre nada. O sea, un poco justificando también la decisión que habían tomado previamente y justificando de que había sido un error, etcétera, etcétera, lo de la alternativa. Pasa la interna y ni bien pasa la interna, yo he visto a Talvi, por ejemplo, en muchos programas decir una y otra vez, insistir una y otra vez acerca de el gobierno de coalición que se viene con el Partido Independiente, con el senador Mieres y con la calle Pou, ¿no? Y nadie del Partido Independiente nunca salió a decir, no, pará, es decir, nosotros no nos subas a un tren en el que no estamos, ¿no? Todo lo contrario, de alguna manera algunos de sus nuevos integrantes, llamémosle, no me acuerdo si fue Mónica Botero o Gerardo Sotelo, han insinuado, y más que insinuado, de que notoriamente ellos están para votar para el cambio y que evidentemente no están para votar una opción frente amplista, ¿no? De candidato frente amplista. Entonces, es decir, las cartas están arriba de la mesa y en Uruguay nos conocemos todos y ya la gestualidad es sexo explícito, ¿no? Claro. Digo, no embromemos, digo, es decir, no hay que verbalizarlo ya. En algún momento de la previa, antes de que, digamos, bastante antes de que se empezaran a visualizar algunos puntos de contacto que tenías con Daniel Martínez, al menos explícito, porque los contactos probablemente los tenés desde hace mucho tiempo y algunas cuestiones que son muy evidentes que ha apoyado tu sector de los gobiernos del Frente Amplio también han sido evidentes, no hay ninguna novedad allí. ¿Vos tuviste alguna serie diste como alguna serie de ¿cómo decir?, de mensajes que a muchos nos hicieron creer que tu camino de repente era empezar a conversar con Talvi? Sin embargo, después eso quedó bastante claro que no era por ahí y cuestionaste algunas miradas que tiene Talvi sobre el rol del Estado, sobre la economía, en fin. Pero ¿nunca se te pasó por la cabeza Talvi como una opción? No, la verdad que no. Se me hubiese pasado por la cabeza antes. O sea, en todo caso, cuando estábamos en el Partido Colorado y estábamos en ese callejón sin salida
en el cual veíamos que no había espacio para nuestras propuestas, para nuestro planteo de izquierda republicana, para nuestro planteo de no hermanamiento con el Partido Nacional, etcétera, etcétera. Y se decía que Talvi iba a ser candidato. Quizás podríamos haber tanteado a ver qué iba a ser Talvi, por dónde iba a ir, etcétera, etcétera. Igual ya intuíamos que el camino de Talvi, y tiene todo el derecho, obviamente, a seguir el camino que le parezca, era un camino muy similar al del Partido Colorado de todos los años anteriores en cuanto a las familias ideológicas, en cuanto a ir de la mano del Partido Nacional, etcétera, etcétera. Quizás hay estilos distintos, y Talvi ha logrado, me parece, manejar ese tema con un estilo distinto a, por ejemplo, como lo maneja Sanguinetti. Claro. ¿no? Es decir, Sanguinetti lo maneja de manera mucho más explícita. Sí. De hecho está reclamando un acuerdo ya para que la oposición vaya como un bloque, ¿no? Es que Sanguinetti, yo creo que, Sanguinetti hace... Mi inmolación interna dentro del Partido Colorado y la del sector comienza el día que Sanguinetti visita a la calle Pou y a Larrañaga, ¿no? O sea, Sanguinetti se había comprometido con otros correligionarios a empezar a hacer una actividad política pública de vuelta, y lo primero que hace, su primer movida política, es ir y reunirse con la calle Pou y Larrañaga. Y a la salida dice, eso fue en mayo del año pasado, a la salida dice, yo vengo calidad de ciudadano, cosa que es falso porque Sanguinetti es ciudadano, pero es Sanguinetti, ¿no? Entonces, está bien. Peso simbólico que picardía tiene del veterano, el sistema político. Todo bien, todo mal, pero digo, picardía del veterano, calidad de ciudadano, yo no revisto ninguna autoridad partidaria ni nada. Bueno, evidentemente, por eso, una picardía. Y a la salida de la conferencia me acuerdo de las palabras textuales de Sanguinetti. Dice, yo vengo acá a poner la semilla de un futuro gobierno de coalición. Claro. ¿Ah? Yo estaba recorriendo el país, estaba en Tacuarembó. ¿Ah? Ese día, temprano en la mañana, tenía Radio Zorrilla en Tacuarembó, muy temprano. Y me levanté como a las 5 de la mañana, leí los diarios y veo en El Observador, que fue el que dio la noticia de que iba a haber esa reunión. Y entonces, enseguida, de mañana, la verdad me salió del estómago. O sea, no lo pensé, no fue maquiavélico, digamos, no fue pensado, ni lo consulté. Es decir, a la primera radio que fui, dije lo que pensaba, tuiteé, me acuerdo, Recuerdo que hablamos en ese momento y la imagen que utilizaste fue: en este Partido Colorado nosotros no tenemos aire para respirar. No, incluso yo dije más sobre esa reunión, dije, esa es la foto del pasado, y también ironicé, porque me parece que también en política hay que... o es sano ironizar sin herir, ¿no? Que olía a naftalina esa reunión, ¿no? Es decir, entonces, bueno, después de eso, obviamente que se vino todo una interna dura de idas y vueltas a mi vuelta de la gira, ¿no? En donde nosotros nos pusimos claramente en contra de lo que estaba haciendo Sanguinetti, que no era otra cosa que reeditando y reimpulsando lo que él había hecho al revés en las décadas anteriores. Claro. ¿Por qué digo al revés? Porque los blancos lo apoyaban a él. Acá lo que él estaba haciendo era tratando de encolumnar al Partido Colorado para que apoyara al Partido Nacional, ¿no? En un momento de crisis colorada, ¿no? Entonces, realmente eso fue, yo creo que la gota que derramó el vaso en decir, bueno, acá claramente vamos rumbo al derrotero de un partido que va a seguir de la mano del Partido Nacional, por lo que no va a recuperar su discurso ballista histórico de izquierda republicana, por lo cual va a seguir abrazado al herrerismo, es decir, termina siendo ya no una pareja estable, sino que ya firmaron contrato, son matrimonio y siguen para adelante. Y en esa foto nosotros no íbamos a estar, porque nosotros lo que queríamos adentro del Partido Colorado era que el partido volviera a ser
aquel partido de izquierda republicana que fue a principios del siglo XX y que logró cosas increíbles. Estaba más a la izquierda que el Frente Amplio de hoy. Es decir, sin lugar a dudas, se lo podés preguntar a cualquier historiador de fútbol, ¿no? Mucho más a la izquierda, te diría. Uno, sin ir tan atrás, uno lee algunos documentos de Wilson Ferreira. No, ni hablar. Y también. Uno lee algunas frases de Grauer, incluso que están en la Casa del Partido en bronce, y uno no puede creer. Y es como una cosa bastante esquizofrénica, digamos, la historia vallista colorada de Don Pepe con el presente colorado. Es decir, por eso es que nosotros insistimos mucho en que sea muy claro que por más que vos te pongas el tinte, la cintilla de ballista, Sanguinetti se lo pone, sus sublemas ballistas, etc., lo repita 58.000 veces, lo que hay que aclarar es ballistas de qué. Claro. Y ellos son ballistas de Jorge Valle. Hoy todo el Partido Colorado es un partido colorado de Jorge Valle. Es decir, Talvi es de Jorge Valle, hijo pródigo de Jorge Valle, Amorín es de Jorge Valle, Sanguinetti se Jorge Vallistizó, ¿no? Raro, y Pachequizó, ¿no? Porque las dos cosas. Entonces, el lugar de Valle y Ordóñez en el Partido Colorado no existe, está afuera, ¿no? Y por eso nosotros sentimos que no podíamos respirar ahí adentro, ¿no? Tanto es así lo de Sanguinetti, su Jorge Vallistización como su pachequismo, que él mismo lo dice, o sea, no lo digo yo, cuando señala, dice que pierde votos por derecha. Si de alguna manera justifica su derrota con Talvi porque perdió votos porque apareció Manini, ¿no? Entonces yo decía, bueno, y el vallismo de Don Pepe Valle, ¿no? Que estaría a la izquierda de lo que es el Frente Amplio de hoy y de por lo menos los últimos 10 años. ¿Qué tiene que ver con Manini? Nada, cero. Tiene que ver con Pacheco, tiene que ver con una expresión más militarista de la política, más de caudillo militar, más de derecha, puede ser una derecha popular o no, pero digo, es muy claro su encuadre. Entonces, yo creo que hoy en el Partido Colorado tenés una expresión, digamos, del coloradismo que fue quedando, de ese casco duro, que es más pachequista y derechista que otra cosa. Tenés a una expresión más liberal, económica, que es la de Amorín Valle, que bueno, va quedando lo que va quedando, ¿no? Y a un Talvi que resulta ganador por el voto extrapartidario, ¿no? Es decir, claramente a Talvi lo va a votar gente de afuera del partido, ¿no? Por lo menos una porción importante. Agranda la interna, una interna que todos estimaban que iba a ser de 100, 110.000 votos, pasa a ser de 180.000 votos, y genera un pequeño voto de opinión de 50, 60.000 votos, que yo creo que hacen la diferencia. Y la gran pregunta será si esa gente que votó a Talvi en la interna, porque le parecía que estaba bueno ganar la Sanguinetti después de 83 años, que Sanguinetti tuviera una derrota en su currículum, o porque le había caído bien la figura de Talvi, ¿lo van a votar en octubre o no? Claro. ¿O van a volver a sus orígenes? En el próximo bloque vamos a hablar de presente y futuro. Prometo no sacar ningún video tuyo en donde no hay problema. Cuestionás Está todo bien. al Frente Amplio. Pero sí te voy a hacer algunas preguntas sobre eso. Sí, ningún problema. Pausa y venimos. Seguimos, señores, acompañándolos. Nuestro invitado Fernando Amado, líder de UNIR. Recién hablábamos, yo te lo decía un poco en broma, que no te iba a mostrar ningún video ni nada por el estilo, ya los has visto además todos en estos últimos días. Y está bien, está bien, supuesto. Es un ejercicio periodístico interesante. ¿Te preocupa esa cosa de no resistir archivos, como si no resistir archivos fuera un problema? Mira, a mí lo que me preocupa, lo que más me preocupa de toda esta peripecia que vos mencionás, es que los jueces más directos del accionar de un político, yo creo que terminan siendo los periodistas. ¿Ah? ¿Por qué? Y te explico por qué siento eso yo.
Porque son los que nos entrevistan a los políticos que realmente estamos siempre a la orden para ser entrevistados en las buenas, en las malas, en las derrotas, en los triunfos, en los momentos que, digamos, tenés algo para promocionar desde el punto de vista legislativo, o en los momentos que tenés que dar explicaciones por algún error que cometiste. Bueno, el periodista tiene como el disco duro de cada político porque lo entrevistó por todos los temas durante años. Y además, como conoce de política, porque convive con el sistema político, sabe perfectamente, digamos, los dimes y diretes y cómo funciona de alguna manera el sistema. Entonces, a mí lo que me duele un poco a veces es que desde el periodismo se intente manejar como que no resistir archivo de un archivo concreto, que es de 30 segundos o de 40 segundos de un momento. Sí, un archivo que elijo yo. Que elegí, ¿cuál es el archivo? Claro, en comparación con 10 años. Ahí está el tema. Claro. O sea, el tema es, hoy decías tú, antes de ir al corte, creo que fue antes de ir al corte, que había una cantidad de cosas que con Daniel Martínez seguramente me vinculaban desde antes. Es decir, ¿quién no sabe en todos estos años que en mi figura, mi sector era el sector rebelde del Partido Colorado? ¿Pero por qué era rebelde? Era rebelde porque quería un cambio hacia la izquierda, porque se autodenominaba de izquierda, republicana, vallista, porque estaba a favor de una cantidad de cosas que el Partido Colorado no estaba a favor, pero sí estaba el Frente Amplio, entonces era más cortocircuito, porque estábamos a favor de cosas que el Partido Colorado no estaba de acuerdo, pero además el Frente Amplio estaba de acuerdo. De hecho, votaste algunas cosas. Claro, yo voté con el Frente Amplio cosas que estaba de acuerdo y que el Partido Colorado no estaba de acuerdo. Y algunas cosas no votaste por disciplina partidaria, pero argumentaste a favor. Totalmente, porque una cosa es una cosa y otra. Yo aceptaba la disciplina sectorial, porque bueno, la democracia te gusta cuando ganás y perdés, y yo, digamos, en un ámbito de bancada perdí, entonces tenía que acatar esa decisión. Ahora, la libertad de expresión del pensamiento no es negociable para mí. Entonces, en el caso del aborto, por ejemplo, yo argumenté a favor de la despenalización del aborto, dije el enorme error histórico que estaba cometiendo el sector del Partido Colorado al cual pertenecía y su líder Bordaberry, al haber mandatado a su bancada con disciplina sectorial a votar en contra, pero acaté la disciplina porque es parte de las reglas del juego. Entonces, es decir, son 10 años y para algunos que me han entrevistado desde antes, yo qué sé, el periodista Alfredo García, de Semanario del Frente, cuando era Semanario del Frente. Voces del Frente. Voces del Frente, que en el 2008 me hizo la primera entrevista, ¿no? Cuando yo era un dirigente de Vamos Uruguay, y en esa entrevista, del 2008, o sea, estoy hablando de hace 11 años, yo no era diputado, nada que ver, estaba en Vamos Uruguay, y dentro de Vamos Uruguay, porque eso a veces también me dicen, bueno, pero ¿y vos pretendías ser de izquierda dentro de Bordaberry? Sí, porque Bordaberry en su momento y en el primer quinquenio fue una expresión más de oxigenación, de renovación generacional, en donde, bueno, vimos como el agujero para poder construir a partir de ese espacio que se abría, y de hecho confluimos gente de distintos sectores detrás de Bordaberry. En ese reportaje de Voces, de hace 11 años, yo decía que era socialdemócrata, que me sentía de izquierda, que tenía más acuerdo y sentía más cerca el Partido Colorado vallista del Frente Amplio y de sectores del Frente Amplio que el herrerismo del Partido Nacional. Es decir, todas cosas que he repetido durante años, ¿no? O sea, la batalla contra la concertación fue una batalla ideológica muy fuerte, muy profunda. Es decir, que había un mensaje muy claro de no a las familias ideológicas y de sí a volver a la raíz vallista, que podía sí acercarnos a la eventualidad, y muchas veces lo dije yo, decir, ¿por qué descartar cogobernar con el Frente Amplio? O sea, que el Partido Colorado cogobierna con el Frente Amplio. Voy a hacerte una pregunta en el otro sentido. Sí, a ver. Porque siempre se pone arriba de la mesa los acuerdos que podés llegar a tener con algunos sectores que son más moderados dentro del Frente Amplio. Pienso en el Frente Liber Serén y bueno, pienso en otros sectores que están por allí con los que supuestamente vos te sentirías más cómodo. Pero voy a ir por otro lado. Dale. ¿Qué te diferencia de la mirada que tiene Óscar Andrade, por ejemplo, de un Estado
que participe y que sea el fiel de la balanza para construir una mejor calidad de vida para los más necesitados, que vaya por los sectores que hoy no rentan como deberían rentar y que son los que todavía el Frente Amplio no ha tocado en materia de tributación, la utilización de esa masa de recursos para, por ejemplo, políticas de vivienda para los sectores más desprotegidos de la sociedad. ¿Qué te diferencia de esa mirada que tiene, por ejemplo, Óscar Andrade? No, de esa parte, de esa mirada de Óscar Andrade, con el cual además tenemos una larga relación porque fuimos compañeros de comisión en el Parlamento, y eso te genera, obviamente, una mecánica de trabajo diaria en donde conoces más a la persona, claro, y lo que piensa. En esos planteos que vos generás, o planteás, mejor dicho, de Andrade, hay una consonancia muy clara, digamos, con postulados muy sagrados, valga la ironía, digamos, por lo laico, claro, del vallismo histórico. Claro. Es decir, en esas cosas no tenemos diferencia. La diferencia con Óscar... Por ejemplo, Andrade dice que es el único que hoy habla de tocar a algunos sectores privilegiados, ¿no? Y sin lugar a dudas. Impuestos. ¿Vos vas por ahí también? Nosotros ya lo dijimos y se lo hemos dicho al Frente Amplio en Cámara. Es decir, cuando se han dado discusiones desde el punto de vista laboral, hemos planteado más de una vez que en el Uruguay, en algunas entrevistas, que en el Uruguay el Frente Amplio, y por eso, digamos, nuestra sensibilidad para con el IRPF, porque el IRPF muchas veces lo que termina es castigando la capacidad de ahorro de un ciudadano, de una ciudadana, que lo que podía ahorrar se lo termina llevando el Estado. Y no es un capitalista, no es una persona que tenga espalda económica, no es una persona con fortuna, es un trabajador que de repente tiene un muy buen salario, pero que la parte del buen salario que podría utilizar para ahorrar, para eventualmente después capitalizar algo, ¿no? Comprar su casa, es decir, se lo termina sacando el Estado. Entonces, yo soy un convencido de que hoy, lamentablemente, el IRPF termina castigando bastante a una porción de la población que, si no tuviera franjas tan altas, desde el punto de vista del porcentaje que se le saca, podría tener una capacidad de ahorro que le permitiría invertir justamente incluso en Uruguay, en su casa, en ladrillos, en mejorar, en cambiar un vehículo, etcétera, etcétera. Y yo siempre he dicho que el Frente Amplio, si algo no tocó, es a los ricos en nuestro país. Impuesto a las herencias, por ejemplo. Los ricos se han matado de la risa en el Uruguay con los gobiernos del Frente Amplio. Matado de la risa. El impuesto a la herencia es un impuesto que en su momento Valle lo planteaba con total naturalidad, y en el vallismo andaba por ahí campeando desde el punto de vista programático, porque se sentía que era evidentemente un hándicap, ¿no? que desequilibraba, digamos, al inicio de la carrera, ¿no? Dos personas partían de puntos distintos. Exactamente, y que además, evidentemente, si más o menos esa relación seguía, digamos, en un nivel ascendente, ¿no? Es decir, la segunda generación iba a tener más espalda que la primera, y así sucesivamente. Entonces, o sea que en eso acompañarías es un tema delicado que hay que trabajarlo en profundidad, porque también es cierto que está aquello de el gallego, el italiano inmigrante que vino con una mano atrás y otra adelante, y que a fuerza de trabajo hizo un capital trabajando 12 horas, y que le quiere dejar y le quiso dejar una parte a sus hijos, y eso está bien, y es un sentimiento noble, pero me parece, sin lugar a dudas, con apertura mental, una cosa posible trabajar sobre un concepto, digamos, mixto, ¿no? de impuesto a la herencia o de trabajar eso, que también tiene, ¿no? También hay que decirlo por honestidad intelectual, una complejidad, que es la complejidad que algunos, para defender el tema de no al impuesto a la herencia, dicen eso se ha
en la sucesión, claro, ¿no? Porque ya cuando hay 3 hijos, 4 hijos, algo que se termina dividiendo, y que la sucesión agraria, por ejemplo, sí, muchas veces se utiliza en el campo, ¿no? Es decir, la reforma agraria se hace sola, ¿no? Bueno, eso es falso. Eso es falso. ¿tá? Eso es falso, claro, de toda falsedad. Pero sí creo que en otras situaciones, por eso digo que es un tema a trabajar con seriedad y en profundidad, pero estaría abierto. ¿Qué te separa de Óscar Andrade entonces? Y me separa del Partido Comunista algunas visiones notoriamente dogmáticas de clase, cuando me separa el cassette. O sea, cuando el Partido Comunista se pone el cassette de los 70 y defiende cosas indefendibles. O sea, cuando el Partido Comunista, por eso, ahí pasaban un fragmento de parte del discurso en la Asamblea cuando decidimos el apoyo a Martínez. Estamos hablando de un tema de hoy y terminamos hablando de Pascasio Báez y de los fusilados de Soca. Es decir, me aleja totalmente la visión que tienen sobre Venezuela. Es decir, notoriamente, ahí estamos en 2 mundos distintos, vemos las cosas distintas. ¿Lo has conversado? Estamos de acuerdo en que el capitalismo es un sistema dominante y que es una máquina de picar carne. Ahí estamos de acuerdo. Sí, sí. Ahora, no estamos de acuerdo en que en ponerme el cassette del capitalismo en el sentido más cincuentoso. Sino, a ver, entendamos que el capitalismo es esto que está acá. La famosa frase o concepto que se ha utilizado de humanizar el capitalismo es impracticable. El capitalismo no se humaniza. No. Lo que sí hay que hacer es vallismo. Claro, cuando se dice capitalismo salvaje, que hay otro. Es que es salvaje. Claro, no hay es salvaje. Otro. Pica carne y la gente va quedando en el camino. Y ahí es donde está el vallismo. O sea, ahí es donde está el vallismo, que puede confluir con otras expresiones políticas que tienen sensibilidades similares. Puede en esa parte confluir con el comunismo, como confluyó Valle Ordóñez en más de una oportunidad, con el socialismo, en algunas cosas concretas que tienen que ver con el rol del Estado, con un Estado benefactor, con un Estado intervencionista en cuestiones económicas y en cuestiones del ordenamiento de la sociedad, en cuestiones que tienen que ver con no a una moral desde el Estado religiosa, sino una moral laica. Es decir, allí hay puntos de acuerdo. Los puntos en desacuerdo están en una concepción que no ha logrado tampoco abandonar el Partido Comunista, ¿no?, del Uruguay. Más allá que también yo distinguiría el Partido Comunista del Uruguay de los partidos comunistas del mundo. Es un comunismo a la uruguaya. Es un comunismo a la uruguaya, ¿no?, porque es un comunismo que después gargantea una cantidad de cosas que son del cassette, pero después se comporta de manera republicana. Es una cosa rarísima, ¿no? Es un fenómeno de estudio. ¿Lo hablaste, por ejemplo, con Andrade, su posición y la posición del Partido Comunista sobre Venezuela? No, con Andrade no he hablado de eso. Hemos hablado y convivimos mucho en la Comisión de Legislación del Trabajo y a mí me resultaba muy paradójico. Vos fíjate, el que me hablaba mejor de Andrade era Otegi, ¿no? Sí, o sea, claro, el presidente de la Cámara de Construcción del Uruguay, ¿no? Entonces yo, cuando iba a mi casa, cuando iba a la casa de amigos, cuando iba a un asado, decía, miren que, es que los avances de relacionamiento entre el Zunca y la Cámara de Construcción es gigante, ¿no? Pero explicarle a la gente que mira por televisión a Andrade, explicarle en un mano a mano que el Andrade que sale en televisión a veces con posicionamientos tan parecería duros, ortodoxos, inflexibles, que está acompañado también con cierta gestualidad y cierta estética que tiene cada persona, y eso es intransferible y es parte de uno. Es difícil después explicarle en el mano a mano que esto que te estoy diciendo, que en realidad, o sea, la Cámara de la Construcción está loca la vida de que haya un Andrade en el Zunca, porque sabe que es un tipo que negocia, porque sabe que es un tipo flexible, que sabe que es un tipo que no prende fuego la pradera, sabe que es un tipo que trata de negociar hasta el último momento, sabe que es alguien que hacia adentro del Zunca ha trabajado en la responsabilidad del trabajo, en la responsabilidad de la solidaridad para con no solo los integrantes del Zunca, sino hacer obras solidarias hacia afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Es como un poco paradigmático el caso de Andrade, porque intenta, a través de su visibilidad pública, transmitir algo que después en la práctica muchas veces no es. Nos quedan 30 segundos. Quiero ver si puedo desentrañar una idea que has intentado poner arriba de la mesa y que de alguna manera no ha quedado muy clara. Vos has dicho en algunas ocasiones, yo no voy a trabajar, después del acuerdo con Martín, no voy a trabajar para un cuarto gobierno del Frente Amplio. Entonces ahí la gente se desacomoda. ¿Cómo es esto? Si va a votar con Daniel Martínez para que el Frente Amplio acceda por cuarta vez al gobierno. ¿Qué querés decir cuando decís esto? Es muy claro. Para que quede claro, digo, porque yo he recogido gente que dice, pero no entiende. Al final es un incoherente. Claro. No, lo que pasa es que los uruguayos estamos muy matrizados en ideas fijas, ¿no? Entonces, o en cubículos, ¿no? Es decir, etiquetas, ¿no? La etiqueta. Entonces, es por un cuarto gobierno del Frente Amplio. Yo no estuve en ninguno de los 3 gobiernos del Frente Amplio, ni los voté. Es decir, de hecho, en el último balotaje voté en blanco. No voté a la calle Pou, pero voté en blanco, no voté a Tabaré Vázquez. Entonces, es decir, yo no me siento parte de los gobiernos del Frente, porque no fui parte de los gobiernos del Frente, estuve en la oposición. Y yo lo que voy a trabajar en un acuerdo político con Daniel Martínez, que es el candidato del Frente Amplio, pero que pretende ser candidato de más gente, y no solo del Frente Amplio. Y ahí está, yo creo que el pie o el hincapié que tiene que quedar claro. Y eso tiene que ver con la gestualidad de Martínez yendo a buscarnos a nosotros como progresistas que estamos por fuera del Frente Amplio, para armar, digamos, una base más ancha de progresismo. Es que nosotros lo que estamos convencidos es que el Uruguay precisa un nuevo gobierno progresista de coalición. ¿Qué quiere decir de coalición? De que no va a ser exclusivo del Frente Amplio. ¿Por qué? Y porque va a haber otra gente, otros progresistas como nosotros y como vosotros que se vayan sumando, y otros que son ciudadanos, no son figuras públicas ni corren la carrera política, pero de repente son técnicos o simplemente ciudadanos votantes que tienen muy claro la decisión entre progresismo y conservadurismo, tienen muy claro que están de este lado de la vereda. Pero se cansaron de una cantidad de cosas del Frente Amplio, la soberbia, de la disciplina partidaria, de que mande el plenario y no los legisladores que ellos votan en octubre. Y acá tienen la herramienta, muchos de ellos progresistas, para votar candidatos al Senado, a diputados, que no van a estar atados ni a la disciplina partidaria del Frente Amplio, ni a los órganos del Frente Amplio, ni al plenario, ni a nada de eso. Que van a actuar con libertad, con bancada propia. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Vamos a volver a conversar, obviamente, de acá hasta octubre y en noviembre. Con mucho gusto. Un gusto. Encantado. Señores, con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional.